Informe 24, con Jania Novel. La detención y audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos ha reconfigurado de manera abrupta el escenario político en Venezuela y yo diría que en toda la región. En medio de esta crisis, una figura vuelve a ser el centro de atención y de debate. María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana. ¿Qué puede ocurrir con ella? ¿Qué puede ocurrir en el futuro inmediato? ¿Se abre una transición política? ¿Aumentan los riesgos para la oposición? Vamos a analizarlo, vamos a conversar con Edson Martínez, el ex coordinador de Vente Venezuela en México. Muchas gracias, Edson. De nueva cuenta te saludo con muchísimo gusto. Gracias, Jania, gracias a usted y a toda su audiencia. Viva Venezuela libre. ¿Están felices? ¿Están preocupados? ¿Qué viene en la transición? ¿Qué hay tras la detención de Nicolás Maduro para María Corina y para el movimiento, para la oposición? Pues mire, felices todos los venezolanos. Sabemos que estamos jugando a la muestra. Venezuela organizadamente no salió por instrucciones de toda la organización ciudadana que tenemos, a sabienda que tenemos también flagelos armados con las armas de la nación para defender un sistema que es totalmente criminal, demostrado ante los juzgados de Estados Unidos. Gracias a la justicia que se consolidó con investigaciones por años, porque esto no es juego, ¿sí? Aquí no andamos jugando carritos, no andamos jugando a que presuntamente aquel es narcotraficante o presuntamente aquel tiene un cartel de drogas. Aquí bases, sustentos, testimonios. Hay personas que formaron parte de ese sistema, como el Pollo Carvajal, que está dando información completa, más una gran cantidad de colaboradores, llevando la verdad ante la justicia, y es por eso que se ejecuta el proceso de detener al líder del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro, junto a un clan de personas. Entonces Venezuela lo ha tratado de demostrar por años, pero es difícil el golpe mediático que se mantiene a través del dinero que siempre manejaron también, ¿no? No quisiera que sonara frívolo ni simplista, Edson, pero hay quien dice, pues sí, a lo mejor no le interesaba a Maduro, es una narrativa de legitimización falsa esta del narcoterrorismo, quizás les interesaba el petróleo, y digo, no quiero ser simplista ni sonar con humor negro, pero hay quien ya dice, ¿y sí qué esperaban? ¿La receta de las arepas? ¿No? O sea, sí, iban por Maduro, pero no solo por ser un narcoterrorista, sino por lo que representa para la región y las izquierdas en nuestro continente. ¿Tú cómo lo analizas? ¿Cómo lo visualizas? Mire, vamos a las bases. ¿Sí? Cuando usted va a construir un edificio, tiene que construirlo con bases sólidas, tiene que analizar el terreno donde vamos a construir para tener una buena estructura. ¿Sí? Maduro es usurpador desde el año 2015, creando figuras que totalmente fuera de contexto, con el poder del narcotráfico, con el poder de la influencia que le dio a los militares dentro de este sistema, ¿sí? Logró consolidar su primer golpe, ¿sí? Más toda la oposición o falsa oposición que en su momento se prestó para seguir el juego de la convivencia y de los acuerdos y de las transiciones y todos esos términos que siempre han utilizado. María Corina Machado nunca se sentó en unas mesas de convivencia, porque realmente no fueran mesas de negociación para la libertad, fueron más 16 mesas donde intervino hasta México una vez, en el cual lo único que hacían era dilatar y jugar al tiempo y sí, pero vamos a volver a hablar y ya esté tranquilo, vuelvo a pasar, así como cuando un vendedor quiere vender algo y le dice, mire, pase la semana que viene y se le va el año y no le compran. Bien, entonces en tal sentido, ese juego inteligente evolucionó dentro del venezolano, comprendió que realmente había una serie de elementos y contextos en los cuales el día de hoy los intereses tanto de la real intervención del gobierno cubano, la real intervención, dése cuenta hoy en el Consejo de Seguridad, pues Rusia y China son los únicos que están defendiendo los intereses que sembraron por 26 años con esta narcodictadura. Y Cuba, pues quedó demostrado que el primer anillo que tenía resguardo dentro de un país eran todos cubanos. Entonces, ya va, ¿cómo que su primer anillo del presidente es del gobierno cubano? Sí. Son mártires de otro país y están defendiendo estarán defendiendo entonces los intereses de Cuba. Que una secretaria de gobierno de turismo
de Venezuela sea cubana. Entonces, ya va. Entonces, ¿cuál es la intervención real? La intervención real es eso, 26 años tratando de mostrarle al mundo que vino Cuba por derechos humanos a recibir una gran cantidad de petróleo gratis y ellos lo revendían. Sí. Venía Irán y se llevó el uranio. Viene China y lo llena de deudas, le dice, tome y le va, y págueme en 50 años. Sí. Y es decir, el petróleo de China estaba vendido por 50 años y ya se lo habían pagado a Nicolás Maduro, y por eso es que Nicolás Maduro financiaba el socialismo por toda América Latina. Entonces esas son las realidades de la base en la cual Venezuela dijo, wow, ¿cómo desengranamos esta orquesta? El concepto de que Estados Unidos se va a quedar con el petróleo o no se va con el petróleo, bueno, pues mire, son los intereses que tienen en Venezuela. Obvias razones, el pueblo venezolano quiere salir de un gobierno que se robó todos los medicamentos oncológicos habidos y por haber y prefirió financiar una ideología política, que se robó y maltrató al venezolano con $3 al mes y prefirió una ideología política, que agarró y acabó con todo el sistema de salud, el sistema de educación, acabó con un país. Sí. Es la peor intervención que hemos tenido, la intervención cubana, pero es sigilosa, ¿sí? La cubana es como el huevo de la pata, lo ponen y la esconden, ¿sí? Entonces, las otras intervenciones son escandalosas, o sea, ¿a qué jugamos? Vamos a buscar el cimiento del problema. El cimiento del problema es que tenemos a un Hugo Chávez que vendió el país, que tenemos a un Nicolás Maduro que, aparte de continuar la venta del país que tuvo Hugo Chávez, consolidó unas estructuras criminales paralelas con núcleos y células del Hezbollah, pues para muestra quiénes son los que están defendiendo el proceso ahorita, según entre comillas. En Venezuela no se usa turbante, pero son los que están defendiendo el proceso. Ya. Entonces son los juegos de intereses paralelos de una diatriba política donde nadie dice que Nicolás Maduro le dio $20 millones a la fundación Mater Life, esa fundación que hace años generaron en Estados Unidos. Entonces hay un cúmulo de intereses detrás de todo esto que hace que realmente el venezolano evolucione a través de un liderazgo con María Corina Machado, en la cual jugamos en una elección en contra, en la cual no participó como candidato y le dijo, pues yo pongo mi candidato, yo busco la manera de poner mi candidato, y lo hizo. Ganó el mundo, pero Venezuela sabe que aquí el proceso es de juego estratégico, y en este juego estratégico la última que mueve la ficha es la reina. Estamos toda la organización venezolana consolidado en un juego político del año 2026, Han. Estamos platicando con Edson Martínez, coordinador de Vente Venezuela en México, el movimiento político que respalda a María Corina Machado. Dime una cosa, Edson, ellos están afuera, ustedes están en el exilio. ¿Qué opinión les merece que haya quedado la vicepresidenta al mando, al cargo, y que esté ahora negociando con Estados Unidos? ¿Cuál es el futuro inmediato para Venezuela y para María Corina Machado? Mire, es un proceso de transición. Hay varias historias de transición. Le puedo hablar una en Cuba en el año de 1902, por allá, donde, pues, mire, ya están liberados y ahí les dejo. Y miren, se volvió el sistema cubano, ¿no? Podemos decir otra vez en Nicaragua que se le fue peor el remedio a la enfermedad. Entonces, y las transiciones que han aplicado en otros países del Medio Oriente, vamos, o sea, en este año la evolución del proceso de cómo generar el menos choque emocional dentro de una sociedad entra en juego en esta política. Obvias razones, siempre buscando la justicia que se está buscando, como la cárcel de Nicolás Maduro, donde se aplicó la justicia gracias al presidente Donald Trump, porque la gestión anterior, pues lo que hizo fue venos la cara, pues ahí les va, pues no es problema mío, o tenía las pruebas, o quién sabe qué juego de intereses, qué es lo que vamos, sí. ¿Qué juego de intereses hay detrás? Pero regresará María y Edmundo. Mire, en el proceso de transición hay que tener bases claras y una de las claridades es que el liderazgo nacional en Venezuela es de María Corina Machado, ¿sí? Esa es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo tiene el líder que se merece. Y es verdad, o sea, eso no es solamente cuentos de camino, es verdad. La gente vota por el que quiere. Eso sí, hay gente con intereses que también va a velar a que lleguen sus intereses por encima de la voluntad del pueblo. Y si el pueblo no defiende sus elecciones y no defiende sus votos y no defendemos lo que estamos defendiendo hoy los venezolanos, pues tenemos las consecuencias que tuvimos en Venezuela. Entonces hoy aprendimos eso.
Aprendimos que la democracia, que la política es importante, que votar es importante, que las elecciones son importantes y que las consecuencias las pagamos somos nosotros. Sí. En tal sentido, ese proceso está claro hoy. La auténtica líder de todo este proceso, la que nos habló con la verdad, es nuestra María Corina Machado. No sabíamos que iba a terminar en Premio Nobel de la Paz, no estuvo en la jugada, simplemente la jugada de ella es hablar con la verdad y la verdad se está imponiendo. Y qué sabroso es tener la verdad en la mano porque se hace justicia, que es lo que uno quiere, ¿no? Me gusta esta frase para rematar, qué sabroso es tener la justicia en la mano. Para cerrar, Edson, ¿qué papel juega la comunidad internacional justo aquí en la protección y proyección de la verdad, de la democracia y de María Corina Machado? Mire, es interesante porque, perdón que sea reiterativo, pero en este caso no es reiterativo, sino sirve el mismo ejemplo para la pregunta que me hacen. Todo depende de los principios y de las bases que tenga el gobierno. Si es como formar un niño. El niño va a ser una buena persona si en la familia le enseñan bases, valores y todo lo referente para moldear a esa persona, ¿sí? Y los gobiernos funcionan de la misma manera. Si los gobiernos tienen los principios y las bases claras de que la democracia, que la justicia, la verdad, la anticorrupción, la ética, los valores, la transparencia, el desarrollo de cada quien en su puesto, de no darle cargos, como en Venezuela sucedió que le dieron puertos y aeropuertos a militares, que militar está al servicio de proteger la patria, no al servicio de puertos y aeropuertos, pero ya sabíamos por ahí que sacaban la droga. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese tema de principios moral y ética es el que hace de que realmente se consolide una toma de decisión. Porque una cosa es lo que piensa el pueblo y otra cosa es que lo gobierna. Y claro, en tal sentido, la mayoría de pueblos del mundo está enfocado en consolidar la verdad, la justicia, la democracia, y ese es el apoyo que tiene Venezuela en estos momentos. Para no decir todos, la mayoría del pueblo venezolano, de las comunidades internacionales, apuestan a una transición como se está llevando sana, en paz y consolidada para que se vuelva a ejercer, a hacer resetee Venezuela, porque hay que resetearla. O sea, no nos vamos a caer a mentiras, allá está todo infiltrado por una cantidad de gente al servicio de este tipo de modo de vida que, bueno, pues, claro, pues no lo podemos mandar a otra isla y ponerlos todos, pero hay que buscar la manera de que la voluntad del pueblo se consolide, que es lo que estamos haciendo. Claro, porque se va Maduro, pero quedó todo su círculo. Vamos a ver cómo se da este proceso, esta transición. Ojalá que sea tersa por el bien de los venezolanos. Edson Martínez, te agradezco muchísimo estos minutos de tu tiempo para entender de voz propia, porque hay muchos venezolanos que por supuesto ya han salido a decir, ¿tú eres venezolano? No. ¿Tú has sufrido lo que hemos sufrido? No. ¿Tú sabes lo que es una dictadura? No. Así que creo que con tu voz entendemos lo que está pasando y de verdad deseamos que esta transición sea tersa. Te agradezco de nueva cuenta y un abrazo de verdad. Muchas gracias. Y a todos mis paisanos venezolanos aquí en México, les quiero decir algo. ¡Viva Venezuela libre! Que tu voz sea escuchada. Muchas gracias de nueva cuenta. Estamos en Informe 24, platicamos con Edson Martínez, el excoordinador de 20 Venezuela en México en Movimiento, el partido que respalda a María Corina Machado. Pausa y volvemos.